Estados Unidos, y solo Estados Unidos, es capaz de destruir la instalación nuclear clave de UNORAN, llamada Fordo 1, a juzgar por las declaraciones de Trump y el traslado de bombarderos pesados estadounidenses a la región de Medio Oriente. Parece que Estados Unidos se está preparando precisamente para esto. El hecho es que la aviación israelí y los misiles que tiene el ejército israelí no son capaces de penetrar una instalación tan profundamente protegida. Pero Estados Unidos sí tiene todo para un ataque masivo, tanto bombarderos como bombas antibúnker. En este episodio vamos a discutir en detalle lo que se sabe sobre la instalación nuclear de Fordo en Irán, por qué la destrucción de esta instalación determina el resultado de la guerra entre Irán e Israel. ¿Está Trump, quien llamó a Irán a rendirse, realmente preparado para entrar en esta guerra? Soy Alexei Pechi. Hoy es 17 de junio, vayamos por partes. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram. El enlace está en la descripción del video. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto llegan y también publico mis notas analíticas. Entonces, 5 túneles que atraviesan un grupo de montañas, una gran estructura de soporte y un amplio perímetro de seguridad. Esto es todo lo que se puede ver en las imágenes satelitales recientes de la misteriosa planta iraní de enriquecimiento de combustible Fordo, después de la primera serie de ataques de la aviación israelí. En las imágenes se puede ver que Israel solo logró atacar las entradas a la enorme infraestructura subterránea, pero aún está muy lejos de destruir la instalación. El complejo secreto y fuertemente vigilado, construido cerca de la ciudad sagrada de Qom, genera especulaciones sobre su verdadera naturaleza y dimensiones. Desde que se informó por primera vez al público sobre él en 2009, la mayor parte de lo que sabemos sobre esta instalación proviene de documentos iraníes que fueron robados hace muchos años por la inteligencia israelí. Sus principales salas están a una profundidad de 80 a 90 metros bajo tierra, lo que las hace protegidas contra cualquier bomba aérea israelí conocida, lo que hace que la destrucción de esta instalación desde el aire sea prácticamente una tarea imposible, al menos para las fuerzas de defensa de Israel. Mientras tanto, el liderazgo de Irán se recupera después de una serie de ataques devastadores de Israel. Algunos analistas dicen que es precisamente en Fordo donde Irán podría apresurarse a reprocesar sus reservas de uranio enriquecido y crear rápidamente una bomba nuclear, porque entiende que el régimen podría llegar a su fin. En los últimos días Israel ha estado atacando esta instalación. Sin embargo, según la Agencia Internacional de Energía Atómica, hasta ahora no ha querido o no ha podido causar daño a esta instalación. Sí, ha habido ataques, pero no han causado un daño significativo hasta ahora. Teherán durante mucho tiempo afirmó que los objetivos de su programa nuclear eran exclusivamente pacíficos, aunque Fordo se convirtió en el centro de atención debido a las ambiciones de Irán. El entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró que el tamaño y la configuración de esta instalación no son compatibles con un programa pacífico. Ya en 2009, cuando él, junto con el entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y el primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, reveló al mundo la existencia de la instalación nuclear de Fordo. Pocos días antes del anuncio de Obama, consciente de que las agencias occidentales habían descubierto la instalación, Irán informó al Organismo Internacional de Energía Atómica su plan de construir una nueva planta de enriquecimiento de combustible. Pero para ese momento, la construcción en Fordo ya llevaba años en marcha. Teherán rechazó entonces todas las acusaciones, pero las condenas, incluso por parte del aliado de Rusia y la preocupación de China, le dejaron poco margen de maniobra. Se sabe que Estados Unidos y sus aliados no proporcionaron detalles sobre cuándo comenzó la construcción de la instalación de Fordo, pero imágenes satelitales históricas de acceso público muestran trabajos en la instalación ya en el año 2004. En las fotografías se pueden ver 2 estructuras cuadradas blancas en ese lugar, donde hoy se encuentran las entradas al túnel. Podemos suponer que en ese momento ya se estaba realizando la construcción subterránea. El Organismo Internacional de Energía Atómica afirma que tiene fotografías adicionales que muestran la construcción ya en el año 2002. Fordo en realidad es un proyecto que comenzó durante lo que llamamos el Programa de Desarrollo de Armas Nucleares. A principios de los años 2000, la idea era que los iraníes producirían uranio apto para armas en esa planta, y el uranio de bajo enriquecimiento lo obtendrían del programa nuclear civil en Irán. En el año 2009, la gran estructura de soporte externo ya estaba completamente construida y en ese momento continuaban los trabajos de excavación para crear el conducto de ventilación, que es crucial para la circulación de aire en esa instalación.
El conducto fue posteriormente ocultado y camuflado, como muestran imágenes posteriores. En una carta de octubre de 2009, Teherán explicó al Organismo Internacional de Energía Atómica que la decisión de construir la instalación bajo tierra se tomó debido a las amenazas de ataques militares contra Irán, agregando que Fordo serviría como una opción de reserva para la planta cercana en Natanz, que, según se afirmaba, estaba entre los objetivos amenazados por ataques militares. En ese momento, Irán también informó al Organismo Internacional de Energía Atómica que la instalación podría albergar hasta 3.000 centrifugadoras, lo cual es un mensaje bastante amenazante, considerando que todo esto podría usarse para la creación de armas nucleares. Después de algunos años, parecía que se había encontrado una solución. Los peligros provenientes de Fordo fueron en gran medida eliminados como resultado del Plan de Acción Integral Conjunto, el llamado Acuerdo Nuclear Iraní, que exigía a Irán retirar 2/3 de las centrifugadoras dentro de la instalación junto con todo el material nuclear después de que cualquier tipo de trabajo similar fuera prohibido en la instalación. Pero lo clave son 2/3, no todas las centrifugadoras. Incluso en ese acuerdo a Irán se le prometió el levantamiento de sanciones y prosperidad económica a cambio de renunciar a su programa nuclear. Pero como puedes ver, a Irán todavía se le permitió conservar 1/3 de las centrifugadoras, lo que ya era una bomba de tiempo, ¿no? Porque de hecho Irán nunca renunció a la idea de obtener armas nucleares. Pero incluso ese avance fue revertido gradualmente cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retiró del acuerdo nuclear en 2018. Para ese momento, el regulador nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica informó que Irán estaba enriqueciendo uranio al 60% en la instalación nuclear subterránea de Fordo. Precisamente ahí, donde en 2015 se dejó alrededor de 1/3 de las centrifugadoras existentes. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, reveló detalles adicionales sobre la instalación. En 2018, después de que los servicios de inteligencia de su país incautaron más de 55.000 documentos de lo que Israel llamó el archivo atómico de Irán. Entre los documentos había planos detallados de Fordo e información sobre sus objetivos, que eran producir uranio apto para armas como parte del programa nuclear iraní, al menos para 1 o 2 cargas nucleares al año. Y ya en ese entonces, los expertos estadounidenses e israelíes que trabajaban con los documentos iraníes afirmaban que, en realidad, desde el punto de vista iraní, no se veía ninguna inconsistencia. Decían que en los documentos estaba claramente especificado cómo Irán, independientemente de si había un acuerdo o no, seguía desarrollando deliberadamente su programa nuclear no pacífico precisamente en la instalación de Fordo. Es curioso que en ese entonces Irán aseguraba que los documentos sustraídos por la inteligencia israelí eran falsificaciones. Pero en Estados Unidos, tras estudiar las 55.000 páginas de documentos, concluyeron que inventar algo así es simplemente imposible y que todos los hechos en los documentos se reflejan en la realidad. En ese entonces, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, calificó las revelaciones y los comentarios de Netanyahu como infantiles y ridículos. En aquel momento, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó que su país ya tenía conocimiento de estos documentos desde hace tiempo y los consideraba auténticos. Pero ¿por qué es tan difícil destruir la instalación nuclear de Fordo? En informes recientes del Organismo Internacional de Energía Atómica se mencionó que Irán ha incrementado la producción de uranio enriquecido hasta un nivel del 60%. En la instalación de Fordo, donde según estimaciones de expertos y del Organismo Internacional de Energía Atómica actualmente hay instaladas 2.700 centrifugadoras. Y a continuación citaré un fragmento del informe del Organismo Internacional de Energía Atómica del 31 de mayo de 2025. El significativo aumento en la producción y acumulación de uranio altamente enriquecido por parte de Irán, el único estado que no posee armas nucleares y que produce dicho material nuclear, genera una seria preocupación. Por lo tanto, es evidente que una de las razones por las que aumentó la tensión fue precisamente que Irán no tenía ninguna razón para enriquecer uranio a tal grado, salvo la posibilidad de dar el siguiente paso y convertirlo en uranio apto para armas. En ningún caso, en ningún programa nuclear pacífico se utiliza ese tipo de uranio. El uranio necesario para producir combustible nuclear para reactores pacíficos está enriquecido como máximo al 5%, Irán lo enriquece al 60%. Además, el umbral de enriquecimiento del 60 al 90% es muy pequeño. El 90% es el nivel necesario para crear una bomba nuclear. Y por eso Israel dio la voz de alarma. Irán puede convertir muy rápido ese uranio al 60% en material apto para armas.
Según la Organismo Internacional de Energía Atómica, Irán puede procesar sus reservas actuales de uranio enriquecido al 60% en 233 kilogramos de uranio apto para armas en 3 semanas. En la planta de enriquecimiento de combustible de FORDO, eso es suficiente para crear 9 ojivas nucleares. Por eso, FORDO es el principal objetivo de los intentos israelíes de degradar y destruir el programa nuclear de Irán. Pero, ¿es esto siquiera posible? Y aquí está el punto clave. Estados Unidos de América es el único país que posee la bomba necesaria para atacar la instalación nuclear iraní de Fordo. Y lo más importante, Estados Unidos es el único que tiene tanto las bombas como los bombarderos adecuados para llevar a cabo esta misión. Se trata de los bombarderos pesados B-2 y de la bomba masiva de penetración profunda conocida como bomba guiada unitaria 57AB. ¿Israel le pide a Estados Unidos que use esta arma para destruir Fordo en este momento? Dejemos esto claro una vez más. Destruir Fordo desde el aire será prácticamente imposible para Israel y requerirá una potencia de fuego significativa y la ayuda de Estados Unidos. Y aquí algunos expertos ya dudan de que las bombas penetrantes estadounidenses bomba guiada unitaria 57 puedan alcanzarlo porque solo llegan a una profundidad de unos 60 metros, mientras que la profundidad de Fordo es de unos 80 metros. Además, las bombas bomba guiada unitaria 57 solo pueden ser transportadas por bombarderos furtivos B-2 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, no disponibles para Israel, incluso si Estados Unidos le proporciona las bombas. Aunque si hay varias bombas bomba guiada unitaria 57B y si atacan el objetivo de manera masiva, hay buenas posibilidades de penetrar en el interior del sitio de Fordo. Pero hay otra opción que al parecer Israel intentó implementar. Israel probablemente podría destruir las entradas a esos túneles y sin duda destruir ese sistema de ventilación. Es decir, si Israel destruye los túneles y el suministro eléctrico, pasarían meses antes de que Fordo pudiera volver a funcionar realmente. Pero aún así, esto es solo una solución temporal y probablemente debe combinarse con una reestructuración política del sistema de Irán para evitar que las nuevas autoridades quieran restaurar esa instalación nuclear de Fordo. Pero también es importante tener en cuenta que, a pesar de su papel crucial en el programa nuclear de Irán, Fordo es solo una pieza del rompecabezas. Aunque se destruya la instalación nuclear de Fordo, eso no es el final. Permíteme explicarte por qué. Porque no se sabe cuántas instalaciones nucleares tiene realmente Irán, cuántas centrifugadoras tiene Irán y dónde más podrían estar escondidas. Porque en el último informe del Organismo Internacional de Energía Atómica se indica que la misión de la agencia descubrió hace algunos años rastros de material nuclear en al menos 3 instalaciones más, que a primera vista no tienen ninguna relación con el programa nuclear. Por eso, lamentablemente, la solución a este problema es muy complicada, y como entendemos ahora, toda la atención, por supuesto, está centrada en la instalación de Fordo. Es clave, pero destruir solo esa instalación no resolverá el problema en absoluto. Por eso ahora en Israel se habla tanto de eliminar a toda la cúpula iraní, o para ser exactos, la cúpula de la República Islámica de Irán, es decir, el régimen de los ayatolás. Ese es el objetivo clave. Por eso aquí pongo puntos suspensivos. Deja tu opinión y conclusiones abajo en los comentarios, suscríbete al canal, activa la campanita y no olvides dar like.